Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo anduvieron estos días? ¿Están listos para nuestro paseo semanal rumbo norte? Tenemos un montón de temas preparados para ustedes, historias divinas y por supuesto los paisajes más lindos de la Argentina. Así empieza Rumbo Norte hoy. Llega el momento de que conozcan a Raúl Ledesma. ¿Quién es Raúl Ledesma? Raúl es médico clínico con una gran trayectoria de formación y con un enorme compromiso social. Actualmente, él es el director general del Hospital Interdistrital Evita. Estudió en Buenos Aires y recuerda sus inicios en la profesión con mucha nostalgia. Y hoy valora las políticas de salud pública con tantos accesos y recursos para toda la comunidad. En la Sociedad Argentina de Medicina, Raúl coordina el área que aborda los aspectos en salud de los pueblos originarios, llevando a la agenda una realidad en la que la provincia es pionera en materia de accesos a la salud, educación y otros servicios para la comunidad. Aquí se los presentamos. Siempre yo pensé toda la vida que iba a ser médico y la primera imagen de que yo iba a ser médico es en el cuarto grado de la escuela de varones, la escuela San Martín número 1. Había una serie que era en blanco y negro, la televisión en esa época había un canal que se llama Canal 2, que era un circuito cerrado, que veíamos en algunos momentos, que era una serie médica. Y bueno, y me apasionó, que no sé si eran series específicamente en esa época, pero era como una serie actual. Y a partir de ahí creo que me enamoré de la medicina y también una cuestión del mandato cultural, histórico. Mis padres eran almaceneros, mi mamá es paraguaya y bueno, se crió acá. La salida a Corrientes, me acuerdo a las pensiones donde realmente la pasábamos, era duro, pero bueno, teníamos una mística, la mística esta de hacer las cosas porque teníamos que trascender, porque teníamos que dar respuesta a lo que los padres nos decían, ¿no? Y fue muy difícil porque, digamos, vivíamos en pensiones en una misma habitación, 3 personas, por ejemplo. Fue complicado desde el punto de vista económico, pero ni siquiera lo veíamos así porque era más importante dar respuesta y seguir avanzando en la carrera. Esto estamos hablando de la época de la dictadura y después cuando en el 83 yo me cambio a Buenos Aires y realmente ahí donde digamos, uno conoce el mundo y fue realmente explosivo en el sentido de el acceso a un montón de cosas que en Corrientes no teníamos, es decir, desde lo cultural, desde la política, y fue una época de primavera, ¿no? O sea, la salida de la dictadura, la democracia fue una época de mucho fervor social, de mucho compromiso político, social, cultural. Digamos, en esa época la mayoría optaba por lo que nosotros llamamos las especialidades básicas. Y tenía que ver con esto del pensamiento holístico, con lo comunitario, con estar en los hospitales, con sentirnos parte de algo. Nosotros somos todos, mi formación tiene que ver con lo hospitalario fundamentalmente. Es decir, uno se enamora de la medicina en el hospital o en el centro de salud en contacto con la gente. Y mi especialidad, que es clínica médica, si yo bien hago adultos,
digamos, tiene que ver mucho con esto del pensamiento holístico. Nosotros no podemos pensar en una persona como un órgano. No puedo pensar yo, por ahí, no es una crítica a los especialistas, pero sí es una crítica al modelo que imperó desde los 90 en adelante, donde fue segmentando el conocimiento en que cada uno era dueño de un pedacito. Raúl Ledesma es especialista en medicina interna, en hipertensión arterial, medicina social y comunitaria. Todos los que hacemos clínica médica, los pediatras, los generalistas, tienen este pensamiento de integrar el qué le pasa a la persona desde el punto de vista espiritual, cultural, social, más allá del qué le pasa como pensando en una enfermedad, ¿no? Bueno, eso de alguna manera sí interpeló fuertemente toda esa primavera en qué tipo de cosas iba a elegir, porque eran muy pocos los que elegían otorrinolaringología, eran muy pocos los que elegían cardiología intervencionista, por ahí había más cardiólogos, pero los clínicos eran muchos, los generalistas eran muchos, los pediatras, los ginecólogos. Raúl Ledesma entiende que para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria se necesitan muchos pilares y él forma parte de uno muy importante, el de la salud pública. Yo soy el director médico del Hospital Evita y de alguna manera tener esa infraestructura, o sea, empiezo por lo de atrás, porque hay que contar lo que tenemos ahora para saber todo de dónde venimos, ¿no? Toda esa infraestructura, toda la disponibilidad, tener un lugar espectacularmente lindo para trabajar, desde lo edilicio, como decís vos, pero también desde los insumos, que no te falte nada. Realmente es una cosa maravillosa, ¿no? Pero sí tiene que ver con lo que yo pasé cuando recién vine y lo que me pasaba en los hospitales. Fui jefe de residente en el Hospital Parisien de La Matanza, donde el hospital una vez me llaman un sábado y me dicen venite ya porque se inundó el hospital. Pero se inundó el hospital hasta el agua, hasta por acá, y teníamos que sacar los pacientes, nuestros pacientes que estaban en la sala, digamos, de alguna manera, bueno, acarrearlo para sacarlo del hospital. Bueno, esas dificultades existían en esa época. A pesar de todo eso, acá en Formosa siempre se ha caracterizado por un gran humanismo y compromiso de todo el equipo de salud, porque es mucho más fácil trabajar ahora, mucho más fácil. Pero también en esa época se trabajaba con todas estas dificultades, pero se daba respuesta a la gente. Con lo poco que teníamos, dábamos respuesta a la gente. Y es en ese sentido lindo para rendir un homenaje al Hospital Central, que ha sido, digamos, un hospital donde ha dado muchísima respuesta a todos los que necesitaron alguna vez ir al hospital. He convocado a gente de acá, de la región, sino del sur también, y del exterior. Vinieron bolivianos, mexicanos, la experiencia de Chiapas, por ejemplo, con todo lo que fue el levantamiento con su comandante Marcos, estuvieron ahí. Bueno, digamos, realmente es una riqueza impresionante toda la experiencia de la salud de los pueblos originarios en nuestra América Latina. Y yo llevé en la última vez a la doctora Irma Lotero, que ella es una médica única en María Cristina hasta hace 20 y pico de años, y a una enfermera que es de la comunidad Wichí, que ella se formó en la Universidad de Formosa y volvió a Potrillo, a donde está ejerciendo como enfermera universitaria. O sea que, por eso digo, no solamente hemos crecido ediliciamente, sino hemos crecido también digamos, en la cuestión humana y en la cuestión, digamos, de la capacitación de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, ha sido muy importante. En muchos lugares, digo,
no tienen esta posibilidad de tener espacios verdes, de tener los amigos para el fin de semana, o en la semana hacemos un corte en la semana. Toda esta cuestión, nosotros somos dueños de nuestros tiempos muchas veces, que en otros lugares no lo son. Bueno, Formosa tiene una riqueza que realmente te da ganas de volver a vivir en Formosa siempre, ¿no? Lucas Caballero es un joven que va con su mochila por el mundo, encontrando melodías en todos los espacios donde habita. Es artista, es productor musical, pisó grandes escenarios del ámbito nacional e internacional y además ganó premios en sus diferentes roles. Actualmente Lucas reside en México, pero siempre recuerda el patio en el oeste formoseño, donde jugaba con su hermano, donde transcurrían las tardes. Esos recuerdos luego servirán de inspiración para las piezas que forman parte de su nuevo trabajo discográfico llamado Folklerillor. Mira qué lindo. Deshojan mariposas, curan sus alas rotas, andan peleándose, amándose a la vez. Se de romper provoca. Soy músico y productor de Formosa. Hace unos años que me fui también de la provincia, viví un tiempo por Córdoba, Buenos Aires, y luego empecé a viajar un poco por el mundo también, primero haciendo giras a Europa, a países de Latinoamérica, y hace 4 años estoy radicado en México. Mi relación con la música empezó, como creo que como a muchos le pasa, ¿no? Como jugando en casa con una guitarra que había ahí, que era de mi hermana. Mucha música en mi casa, se escuchaba mucho, y ese fue mi primer acercamiento. Y bueno, por venir de la mano de mis padres, mi primer acercamiento fue al folclore. Después por mis hermanos empecé a escuchar más rock. Después, bueno, tuve mis primeras bandas de muy chico. Empecé a ver que me gustaba estar en ese ambiente y a ver la posibilidad de decir, capaz que yo también me puedo dedicar a esto, ¿no? Empecé a trabajar como productor también, empecé a componer, ya siempre compuse canciones, empecé a componer más en serio, a componer para otros artistas. A mí me gustaba como comprar el CD y abrir el CD, sacar el librillo y empezar a ver quién trabajó, quién hizo, quién tocó la guitarra, todo eso es como que a mí me dio mucha curiosidad, me llamó mucho la atención y me pareció un buen lugar de trabajo en la música, ¿no? O sea, digo, no solamente estar al frente, arriba de un escenario cantando, sino también siendo parte de todo el trabajo que incluye el 360 de un artista. Aparte de hacer mis cosas personales, particulares, como solista, como lo que estoy haciendo ahora, sigo produciendo para otra gente, sigo componiendo y me encanta y me gusta que me convoquen y enfrentarme a un nuevo desafío. Además de trabajar como artista en su disco, Lucas Caballero también es productor de otros artistas, además de profesor de música en el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad. Me considero una persona súper curiosa. Desde ese lugar me vinculé con la música también, ¿no? Elegí que ese sea como una manera un ítem fundamental para vincularme con la música, como la de ir y escuchar y descubrir cosas, y trato de absorber lo más que puedo de cada lugar al que voy. Creo que yo como compositor y como músico lo mejor que puedo hacer es escuchar mucha música y estar ahí abierto y escuchando de todo. Piedra en silencio, guarda un recuerdo. Todo este camino, todo este recorrido
en el que vengo hace un tiempo, me lleva o me trae llega a Folkloration. Yo siento que de alguna manera es como el lugar desde donde salgo musicalmente, empieza en el folclore, y es algo que es innegable, que tampoco me interesa negarlo, porque lo acepto y es parte de mi identidad, de mi ADN musical. Pero sin lugar a dudas yo fui recibiendo influencias todo el tiempo de un montón de cosas, y ahí está como esa suerte de globalización de mi música, y por eso Folkloration, ¿no? Porque es como, sí, es folclore, pero también tiene rock, tiene pop, tiene cosas más latinoamericanas, más internacionales, más rockeras. Y hay un fuego de esperanza que ilumina. Lucas Caballero lanzó el álbum Folkloration, un proyecto nuevo en el que expresa todas las interpelaciones que tuvo a lo largo de su trayectoria. Me gusta eso, ¿no? Como saber que no estoy atado a una sola cosa, que no estoy encasillado en un solo lugar, que puedo ser lo que sienta y lo que tenga ganas de ser y de mostrar, y que puedo utilizar el estilo musical que sea para contar la historia que tenga ganas de contar. O sea, salgo desde el folclore al resto de los estilos, y como geográficamente también salgo de Formosa al mundo. A lo largo de su camino artístico, Lucas Caballero fue galardonado con Premio Gardel, el último de ellos de la edición 2023, como productor de Aguas de Flores, de Paola Bernal, que fue elegido también Mejor Álbum Artista de Folclore. Por los caminos libres del desierto. Ahora acabo de publicar las primeras 3 canciones del álbum Folkloration, que están en plataformas digitales, en todas las que conocemos, y justamente todas las canciones de este nuevo disco tienen como objetivo también, o como premisa, tratar de dar un mensaje positivo, sanador, de reflexiones que nos lleven a un lugar mejor. Creo que la música tiene ese poder de sanación y de transformación, en el que podemos llevar eso que nos pasó, que pudo haber sido doloroso, lo podemos transformar en algo positivo, aunque sea una simple canción que te haga feliz de tocarla y de cantarla. Seguimos paseando rumbo norte y ahora llega el momento de que conozcan a Vanessa Macuch, mejor dicho, Vanessa Macuch, que nació en Chaco, pero a los 10 años se trasladó con toda su familia a la ciudad de Formosa, a la que considera como su tierra. Con mucho para decir, fue en la escritura donde encontró un modo de canalizar experiencias propias que necesitaba conectar y exteriorizar con el mundo y con su alrededor. Así, Vanessa empezó a editar los escritos que durante mucho tiempo tuvo guardados y ya lleva editados varios libros. Aquí te la presento. Mi nombre es Vanessa Carolina Macuch. Soy nacida en la provincia del Chaco y en el año 1980, yo tenía 10 años, vine con mis padres y mis 2 hermanos menores, nos mudamos y nos instalamos en la provincia de Formosa. Hay algo en la simpleza de la gente, en la mano tendida. Al menos eso fue la impresión que fui teniendo cuando recién llegué y cuando era adolescente. Y en algún momento se dio en mi vida la posibilidad de irme a otro lado, y como que me di cuenta que
me gustaba en ese tiempo. Tengo 2 hijos, en ese tiempo eran pequeños y yo sentí que quería que mis hijos se criaran aquí en Formosa. Me voy a vivir al interior y ahí empiezo a ejercer la docencia. Entré a un aula con 19, 20 años y ahí me doy cuenta y descubro que la docencia era algo que amaba hacer. Entonces, a los 3 años más o menos de vivir allá y de trabajar en el colegio secundario, al volver inicié en la Universidad Nacional de Formosa el profesorado en matemática y cosmografía. Soy hija de una escritora. Mi mamá ya era escritora cuando vinimos aquí, ya tenía libros editados. Entonces, y también hija de un ingeniero civil, por eso mi inclinación hacia la escuela técnica y las matemáticas. Y fue en ese tiempo universitario donde yo me empiezo a conectar con mi propia escritura, lejísimos de pensar que alguna vez editaría algún libro o que alguna vez mostraría siquiera. Fue el mundo del teatro el que me permite conectarme con el arte que me habitaba a mí. Porque era como que yo lo llevaba ahí, pero no lo asumía, y tardé un montón en asumir que sí, que el arte me habitaba, pero lo empiezo a advertir y a sacar y a explorar con el teatro. ¿A quién le puede interesar? Aparte, la poesía que me sale, o que me salía sobre todo en aquel tiempo, era muy de la vida interior, muy del adentro. Entonces, y también a la vez tenía una necesidad de sacarme de encima algunas cosas. Porque al final siempre los libros, cuando logro llegar a la instancia de edición, es porque estoy lista para hacer así y dejar ir determinados tiempos de mi vida o sentires, ¿no? Bromeo diciendo que me exorciza, ¿no? Entonces ya está. Cuando lo edito, pasa a ser del que lo lea. Algunos de los poemarios escritos por Vanessa Macuch son Tanto río de miedos, del año 2007, Para salvar las horas amarillas, del año 2016, y Despertaré Jazmín, del 2020. Y me di cuenta cómo, cuando era adolescente, en mi primera juventud, cuando iban pasando los años, cómo siempre había algo escrito por un otro que me ofrecía vehículo para que yo llore, me emocione o me vea. Y de repente, no sé qué habrá vivido el otro, pero su letra me llegaba. Y como que eso fue decir, en algún momento cuando me preguntaba a quién le puede interesar, dije, aunque sea que le pueda servir a otro para poder expresarse, porque a mí las letras de otros me sirvieron. Personalmente la poesía a mí desde los inicios me ayudó a decir cosas que desde la razón y el ponerme a analizar no las he podido sacar. Y la poesía siempre me permitió, es como que si fuera que puede hablar algo más profundo de mí o algo de mi alma. Siempre como que va muy alrededor de los procesos personales en mi poesía.
también para conocerme. Por ahí ahora que ya pasaron más los años, hay cosas que más o menos uno, no es que se sorprende, pero los primeros tiempos era leer lo que me salía y decir, wow, esto me habita, este dolor me habita, este enojo me habita, o esta alegría así tan profunda me habita y yo me estoy haciendo la sonsa y no la puedo ver. Y de repente uno no tiene que salir a buscar cuál va a ser su payasa, sino entrar a buscar qué características de juego, de frescura, de ternura, de inocencia están dentro de uno, y esa es la que la saca. No como un niño, porque el payaso no es un niño, es un adulto, pero un adulto que vuelve a características de la infancia. El clown no tiene maldad, por ejemplo. Sí puede enojarse, tiene espontaneidad, juega, puede hacer trampa, puede querer estafar, pero siempre desde la ternura, desde la ternura. Este ratito pasa volando, son 30 minutos, pero tan lindos, tan nutridos de información, de historias, de belleza natural, que pasan así, como en un suspiro. Pero siempre les digo lo mismo, la buena noticia es que la semana que viene nos volvemos a encontrar y volvemos a salir de paseo. Cuídense mucho y recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram, somos @rumbonortetv. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chau, chau.